Buenas tardes. Los que ya habéis estado, las que ya habéis estado en alguna sesión anterior, sabéis, vamos a dejar alrededor de un minutito para que podáis ir entrando las personas que estabais en la sala de espera, porque entráis un poquito con cuentagotas y en un minutito, en unos segundos, enseguida comenzamos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Esperamos un poquito hasta que terminen de entrar las personas inscritas y comenzamos en breve. Sí, estoy revisando los espectadores que hay, que son las personas que se conectan como asistentes. Hace unos 15 segundos que no se conecta nadie, por lo que las personas que estabais en la sala de espera ahora habéis podido acceder. Vamos a dar comienzo a la sesión y, bueno, a medida que vayamos avanzando, si hay algún otro compañero que quiere incorporarse, podrá reengancharse también a la sesión. En primer lugar, como decía Isabel, daros a todos la bienvenida. Hoy, tercer webinar de... Hola Eva, acabo de saltar el mensaje en el chat. Tercer webinar que organizamos desde Sirania y vamos a hablar de la parte de motivación a los equipos, algo fundamental en los tiempos que estamos viviendo, sobre todo con el tema de los ERTES. Así que, por mi parte, simplemente recordaros, para las personas que no habéis estado en algún webinar anterior con nosotras, que a la hora de plantear las preguntas, lo hagamos todos, por favor, a través de la funcionalidad de preguntas y respuestas, porque nos permite llevar un mejor control y no se nos pierden las preguntas entre comentarios del chat. Y nada, todo tuyo, Isabel. Nada, pues muchísimas gracias, Marina. Como os ha comentado, bueno, pues aproximadamente os cuento cómo va a ser la sesión. Vamos a tener aproximadamente, bueno, pues unos 45 minutos, donde yo voy a ir, bueno, pues el contenido que he preparado para hablar de, bueno, pues de este tipo de estrategias de motivación. Y luego vamos a dejar la parte final del webinar para que vosotros podáis, bueno, pues plantear todas las preguntas, todas las dudas. Los que ya habéis asistido a alguno de los otros dos webinars que hemos hecho anteriormente, bueno, pues sabéis que nos gusta responder a todas las preguntas, nos encanta que nos planteéis dudas y preguntas y cuestiones y que incluso que compartáis, bueno, pues vuestras, digamos, vuestras situaciones actuales, con lo cual, bueno, pues en la medida de lo posible y siempre y cuando, bueno, pues esto no se alargue una barbaridad, bueno, pues ya sabéis que nos gusta contestar a todas las preguntas, con lo cual, bueno, pues no os quedéis con nada. Como ha comentado Marina, podéis ir dejando las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y no en el chat, porque si no, bueno, pues se nos pueden despistar alguna. Bueno, pues vamos a empezar ya. Vamos a iniciar este webinar sobre un tema que a nosotras nos parece especialmente relevante porque, bueno, es más que no voy a descubrir nada si os digo que ahora mismo, bueno, pues no estamos precisamente ni empresas, ni empleados, trabajadores, colaboradores, profesionales freelance, llamémoslo como sea, no estamos ahora mismo pasando los mejores momentos a nivel de motivación, independientemente de si estamos trabajando, si estamos teletrabajando o si incluso pues, no estamos en ninguna de esas situaciones, nuestro nivel de motivación no es precisamente el mejor. En unos casos por una serie de circunstancias, pues por el hecho de no poder o a lo mejor no estar en estos momentos, bueno, pues un poco pues con la seguridad, toda la seguridad que puede ser tener bueno, pues una oportunidad laboral, y en otros casos, bueno, pues por la incertidumbre que genera, el ver cómo se va a resolver la situación o incluso también el hecho de tener que ir a trabajar y, bueno, pues de enfrentarnos todos los días a ese riesgo que puede ser el que nos podamos contagiar. Y todo eso, bueno, pues da lugar a que, como os digo, que los niveles de motivación no sean especialmente elevados. Bueno, vamos a empezar hablando de una serie de ideas previas, ¿vale? Ya lo comentamos en en el primer webinar, concretamente, cuando hablábamos de, bueno, pues de estrategias para trabajar, para mejorar la experiencia del empleado en estos momentos, y la motivación está muy conectado con todo lo que tiene que ver con la experiencia del empleado. Tenemos que tener en cuenta que nos estamos enfrentando a una situación completamente desconocida. La realidad es que no tenemos ningún tipo de precedente. Por mucho que tratemos de extraer, y es verdad que yo incluso en el primer webinar os comenté a algunos de los que estuvisteis,
que pueden haber ciertas similitudes con la crisis del 2008, y es cierto que hay ciertas similitudes. A medida que va avanzando, tener en cuenta que aquel webinar se hizo hace 3 semanas, es decir, ya hemos visto cómo han ido evolucionando pues un poco la situación en general a lo largo de estas 3 semanas, y no parece, ya no solamente es que no tengamos ningún precedente, sino que incluso bueno, pues algunos estudios, algunas proyecciones económicas que se están publicando, concretamente de algunas de las que yo he leído esta mañana, incluso empiezan a hablar ya de una situación a nivel económico, por ejemplo, que no se había visto en muchísimos años, e incluso en algún artículo pues, se ha hablado de crisis o de situaciones remontándose al año 1900, con lo cual, o sea, fijaros en qué momento nos encontramos. Es decir, muy posiblemente, por no decirlo que casi con toda seguridad, ninguno de los que estamos en estos momentos hemos vivido nada parecido. Ni siquiera la crisis del 2008 puede tener cierta semejanza. No hay hoja de ruta, no hay mapa, no hay nada que nos diga lo que está bien o lo que conviene hacer. Es decir, en cierta manera vamos todos un poco como a ciegas, vamos a decirlo así, vamos dando un poco palos de ciego. Hay algunas cosas que sí, que estamos probando, hay algunas cosas que sí que es cierto que aparentemente se repiten o tienen un cierto parecido con la crisis del 2008, pues por ejemplo con algunas de las cuestiones que vamos a hablar de temas de motivación, pero en líneas generales no hay nada a lo que poder agarrarnos, con lo cual ante esa situación, bueno, pues tenemos que empezar también a ser algo más innovadores, algo más creativos y sobre todo a empezar a atrevernos, ¿vale? Tenemos que dejar a un lado lo que aparentemente antes funcionaba, lo que antes hacíamos, y tenemos que empezar a pensar de una manera completamente diferente, porque casi con toda seguridad os puedo decir que hay una gran parte de lo que hacíamos antes que ahora mismo no tiene ningún tipo de validez, con lo cual es preferible dejar todo eso a un lado y empezar a desarrollar estrategias nuevas teniendo en cuenta la situación. Bueno, a pesar de la situación, ¿vale? Hay 2 aspectos que parecen claros, y esto es las únicas certezas que tenemos y con las que tenemos que empezar a movernos. Y aunque parezca una obviedad, a veces parece como que esto no tiene fin. Es que el confinamiento va a llegar un momento en que se va a acabar, no sabemos cuánto va a tardar, eso sí que es cierto, o sea, hay mucha incertidumbre en ese sentido, y que la actividad económica también se va a reactivar. ¿De qué manera se va a reactivar? Bueno, pues eso es una gran incógnita también para todos nosotros y sobre todo para las empresas. Muy posiblemente, y aquí si alguno tiene interés con respecto a algunas de las proyecciones que se están dando con respecto al tema de posibles salidas de la economía, con respecto a la crisis económica, hay una proyección que de las que yo he leído a mí me parece que puede ser la más aterrizada del todo, que tiene que ver, os lo digo porque si lo buscáis vais a poder acceder a la información. Es un estudio que ha hecho Deloitte muy recientemente, ahora una semana escasamente, y habla de una posible salida de la crisis, es decir, recuperación de la actividad, basándose en el modelo que ellos han llamado logo de Nike, ¿vale? Pensado un poco como es el logo de Nike, ¿vale? Hace una especie como de curva, así bastante profunda, con una barriga bastante profunda, y luego ya se produce una subida. Bueno, pues este modelo de reactivación de la economía o de salida de la economía de esta situación, en base a este modelo de logo de Nike, es quizás de lo más aterrizado que podemos encontrar en estos momentos. Es decir, esto nos puede ir diciendo, nos puede ir dando una serie de pistas de cómo se va a reactivar, con lo cual básicamente esto va a llevar su tiempo, esto no va a ser algo rápido. Prácticamente de lo que yo he podido leer en estos días, el 2020 se da casi por perdido, salvo en algunos sectores donde evidentemente pues, la actividad económica está funcionando bastante bien, como el tema de la alimentación o el tema de la distribución, y las posibles subidas o recuperaciones se prevén más bien para el año 2021. O sea, de hecho, incluso hay una cifra bastante mala que habla de una cifra de desempleo en torno al 21% y que hasta el año que viene no va a empezar a bajar. Entonces, vamos a partir de la idea de que la situación va a ser larga, va a ser dura, va a ser muy dura, y cuando las empresas empiecen otra vez a iniciar esa reactivación,
va a hacer falta toda la ayuda y va a hacer falta, ya que me vuelvo otra vez a remitir a lo que vimos en el primer webinar, cuando hablábamos de la experiencia del empleado, vamos a necesitar personas que estén comprometidas, personas con un alto nivel de motivación, porque para salir de esta situación hace falta un nivel de compromiso y de implicación bastante importante de todas las partes. La clave para salir lo mejor posible de esta situación son las personas y su talento. No hay más misterio. Y quizás ahora más que nunca ya estamos viendo cómo bueno, pues durante estos años de atrás se le ha dado muchísima importancia al tema de la tecnología, tema de Big Data, y no quiere decir que esto vaya a pasar a un segundo plano. Pero la realidad es que ni los algoritmos, ni la tecnología, ni el Big Data como tal nos va a sacar de esta situación. De esta situación lo único que se pueden hacer son modelos matemáticos y es más, incluso se está viendo que, por ejemplo, todos los modelos matemáticos que se habían desarrollado augurando cómo iba a desarrollarse la pandemia, han fracasado absolutamente todos, han fallado absolutamente todos. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo pues los modelos matemáticos están desarrollados sobre una serie de datos y luego al final no podemos obviar que detrás de todo lo que hay es esa parte, digamos, más humana de las personas que son las que desarrollan los modelos, que con eso no quiere decir que las personas lo hayan desarrollado mal, ni muchísimo menos, pero que evidentemente pues no podemos dejar recaer absolutamente todo en la parte de tecnología. Aquí hay un componente muy importante de las personas. Todo, absolutamente todo lo que hagamos durante este tiempo, y como os digo, ya estamos viendo que no va a ser un tema que va a durar 15 días o un mes, sino que incluso cuando después se levante el confinamiento, pues muy posiblemente vamos a estar un tiempo con una situación bastante, digamos, pequeñita, en el sentido de que la actividad va a ser todavía pequeña, bastante discreta, básicamente pues porque no vamos a poder retomar nuestra actividad. Esto no es como un interruptor que le damos y encendemos y apagamos, y entonces el día que nos digan, bueno, pues ya hemos superado la situación y ahora salimos todo, eso no se va a producir. Con lo cual, como esa situación se va a alargar bastante tiempo, es fundamental lo que hagamos a lo largo de todo este tiempo, que yo me inclino a pensar que van a ser unos cuantos meses. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos va a condicionar de forma clara el nivel de compromiso de los equipos y su involucración posterior. ¿Para cuándo? Pues para cuando haga falta precisamente decir, vamos, tenemos que hacer un esfuerzo extra, tenemos que remar o tenemos que tratar de mejorar las cifras o tenemos que tratar de recuperar negocio o a lo mejor tenemos que tratar de reestructurar por completo la estrategia de la empresa. Y esto es algo que se va a producir, no sabemos cuándo, pero previsiblemente todas las empresas o una gran mayoría de las empresas, porque aquí hemos visto que se trata de una situación que ha afectado prácticamente todos los sectores y además ha afectado a prácticamente todos los países. Es una crisis planetaria, una crisis sanitaria planetaria y también económica, con lo cual aquí no nos escapamos casi nadie, por decirlo así. ¿Cómo están los equipos en estos momentos? Bueno, pues los equipos básicamente tienen muchísima incertidumbre, también tienen miedo, no solamente incertidumbre, tienen miedo a contagiarse, miedo a que en un momento dado puedan perder su puesto de trabajo, miedo a que no puedan volver a su puesto de trabajo, y todo eso también da lugar a que estén poco centrados, pero es normal, ¿vale? Porque hay muchas empresas que han tenido que optar por el teletrabajo, empresas que no estaban preparadas para ello, empresas que no tenían cultura para desarrollar el tema del teletrabajo, y ya sabemos que teletrabajar no es llegar con tu ordenador y enchufarte a la wifi de casa, básicamente porque pues tenemos a los niños en casa, tenemos otra serie de obligaciones, tenemos unas circunstancias completamente diferentes a lo que sería lo deseable, y eso da lugar a que nos esté costando más de lo habitual poder centrarnos y poder ser productivos. Entonces, en toda esa amalgama de situación en la que nos estamos encontrando, ahí es donde hay que empezar a trabajar y a ver qué está pasando en los equipos. Yo a este tipo de situaciones lo suelo denominar poner el termómetro, es decir, algo que necesitamos hacer, que todas las organizaciones o desde el área de recursos humanos, de personas, de talento, como lo queráis llamar, necesitamos hacer con una cierta frecuencia es poner el termómetro. Y poner el termómetro básicamente es evaluar cómo está mi equipo,
si mis equipos están bien, si es posible que estén empezando a acusar una determinada situación, si en un momento dado pues se pueden estar un poquito más bajitos de motivación, si a lo mejor están habiendo, pues por ejemplo, con todo el colapso que está teniendo la administración a la hora de pagar las prestaciones por desempleo, evidentemente es algo que no depende exclusivamente de nosotros, pero no dejan de ser nuestros equipos, con lo cual ahí es bueno que por lo menos ellos sientan que estamos a su lado, que les estamos acompañando, aunque evidentemente es una situación que no depende exclusivamente de nosotros, pero nuestra labor, nuestra tarea ahí es acompañarles, estar con ellos y hacerles saber que, bueno, pues que estamos para, por lo menos para esa parte de acompañamiento. Es importante, yo aquí he hecho una distinción entre 3 grupos de empleados, trabajadores, colaboradores, como lo queráis llamar, básicamente porque en base a estos 3 grupos las estrategias van a ir cambiando. Por un lado, tenemos a este grupo de personas que siguen trabajando de forma física o presencial, o también los que están teletrabajando desde su domicilio, es decir, son personas que siguen vinculadas a la empresa en unos casos pues porque lo están haciendo desde su domicilio o, por ejemplo, porque tienen que ir 2 días a la semana al centro de trabajo por el motivo que sea y los que se están desplazando. Luego tenemos aquellos que están en un ERTE, aquellas personas que han tenido que salir en este momento por estas circunstancias y están en un ERTE, con lo cual siguen estando vinculados a la empresa, pero en estos momentos se encuentran en esta situación. Y ahí nos podemos encontrar con gente que está en un ERTE a tiempo completo, es decir, por ejemplo, personas que trabajan en el sector retail, donde todas las tiendas están cerradas, ya no hablo en el sector de la distribución, ¿vale? O de la alimentación, donde ahí sí que sigue habiendo actividad, pero por ejemplo, lo que son las tiendas de ropa o este tipo de tiendas que están completamente cerradas. Bueno, pues en ese caso, estas personas muy posiblemente, salvo que puedan realizar tareas de otro tipo, van a estar en un ERTE a tiempo completo. Y luego también tenemos aquellas personas que pueden estar en un ERTE pero a tiempo parcial, es decir, que hay una parte de su jornada que siguen vinculados, lo que pasa que al haber bajado tan drásticamente la carga de trabajo, las tareas, pues en este caso, bueno, pues la empresa ha optado por desvincular una parte, pero siguen todavía vinculados a la organización realizando una serie de tareas durante unas horas de su jornada. Y como os digo, es importante cuando desarrolléis estrategias relacionadas con temas de motivación, que segmentéis a vuestra plantilla, ¿vale? Porque eso muy posiblemente va a dar lugar a que realicemos diferentes estrategias, ¿vale? Aunque haya ciertas acciones que sean comunes a los 3 grupos que os he señalado, es importante diseñar una estrategia diferente para cada uno, básicamente porque cada grupo tiene unas necesidades distintas, tiene unos miedos, vamos a decirlo así, diferentes. Es verdad que hay cosas que serán comunes, pero ahí tenemos que tener en cuenta que cada grupo de empleados o de colaboradores o de trabajadores va a tener una serie de necesidades diferentes y tenemos que ir pensando en desarrollar las estrategias lo más personalizadas posibles, es decir, huyamos de estrategias genéricas, estándares, porque claro, al final lo que algo le puede funcionar a una persona puede que no le funcione a otra y entonces muy bien porque estamos actuando de una manera bastante efectiva con un grupo de personas, pero por otro lado estamos dejando o estamos olvidándonos de otras personas y simplemente porque no hemos sido capaces de rediseñar o de desarrollar estrategias para este otro grupo de personas. Con lo cual, importante, segmentamos a nuestra plantilla, vemos en qué grupos están y a partir de ahí empezamos a desarrollar estrategias diferentes con las pautas que os vamos a indicar a continuación. Como os decía, es el momento de huir de fórmulas estandarizadas o generales para todo. Es preferible en estos momentos incrementar el nivel de personalización de las acciones y de todas las estrategias que llevemos a cabo. Fijaros, aquí es importante, ya cuando una vez que tenemos segmentados a toda nuestra plantilla, a todos nuestros equipos, es importante que pensemos para cada grupo que en lo que hemos segmentado, que pensemos en las siguientes ideas, en los siguientes conceptos. Por un lado, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Cuál es mi objetivo que me propongo con respecto a temas de motivación con cada uno de ellos? Y luego, ¿cuál es la estrategia? Es decir, ¿cuáles son las acciones? Y ahora os voy a explicar el porqué de esta diferencia.
¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? Hay que tener en cuenta que muchas veces cuando pensamos en desarrollar, en poner acciones en marcha, directamente nos vamos ya a esa parte de estrategia y tendemos a olvidarnos la parte de objetivo, de propósito. ¿Qué es lo que pasa? Que por lo general, cuando nos inclinamos directamente por la parte de estrategia, corremos el riesgo de que como no tenemos en mente ese propósito, ese objetivo, primero vamos cambiando la estrategia a medida que vemos que no va funcionando y es como si fuésemos, por decirlo de alguna manera, sin rumbo, sin timón. De ahí que sea tan importante que definamos previamente cuál es mi objetivo, cuál es mi propósito y vamos a definir un objetivo o un propósito por cada uno de los segmentos de empleados y a partir de ahí desarrollaremos estrategias, con lo cual es una manera, a lo mejor eso supone que tenemos que desarrollar 3 estrategias diferentes con 3 objetivos diferentes, pero eso nos va a permitir por lo menos tener la certeza de que estamos desarrollando acciones que van a contemplar cada una de las necesidades que tiene cada uno de los colectivos y así evitamos pues, precisamente que haya gente que se nos pueda quedar por el camino o que sienta que no le estamos acompañando en este momento. Como os decía, seguramente vuestro objetivo sea diferente en base al colectivo. Algunos propósitos que yo os indico aquí, no quiere decir que sean estos, vosotros es una reflexión que tenéis que hacer. Reducir la incertidumbre, lo que se pueda. No podemos hacer maravillas, ni tenemos fórmulas mágicas, ni existen en estos momentos, pero sí podemos tratar de reducir en la medida de lo posible la incertidumbre, hasta donde podamos llegar. Por ejemplo, otro de los propósitos puede ser minimizar el miedo. ¿El miedo a qué? Pues por ejemplo el miedo a un contagio. Vamos a suponer que lo que tenemos es un grupo de personas que están yendo a trabajar a un centro de trabajo. Bueno, pues en este caso, pues muy posiblemente uno de sus miedos puede tener que ver con esa posibilidad de contagio. Por mucho que les digamos, bueno, te vamos a dar una mascarilla, te vamos a dar unos elementos de protección, te vamos a dar unos guantes, te vamos a dar una serie de cosas, pero no está de más que podamos precisamente contemplar todos esos miedos que pueden tener en un momento dado pues una persona que tiene que acudir a su puesto de trabajo todos los días. A lo mejor en otro colectivo de trabajadores nos podemos encontrar que nuestro propósito es acompañar, ¿vale? Pues por ejemplo, supongamos en aquellas personas que están en estos momentos en un ERTE y que no están trabajando, pues porque, por ejemplo, tenemos las tiendas cerradas por poneros una situación y entonces pues tenemos a todas estas personas en un ERTE. Bueno, pues a lo mejor es el momento en el que lo que podemos hacer es acompañarles, ¿vale? A hacer algo para precisamente que sigan vinculados con nuestra organización. Y, por supuesto, motivar o reducir la desmotivación. Es muy posible que no consigamos reducir al 100% la desmotivación, entre otras cosas porque ya sabéis que cuando hablamos de motivación solemos manejar 2 conceptos. Hablamos de la motivación intrínseca, que es aquella motivación intrínseca, que es aquellos elementos que cada persona tiene y que de alguna manera le empujan o le ayudan a sentirse motivados, y luego tenemos la extrínseca. Aquí nos estamos cerrando en motivación extrínseca porque evidentemente no podemos entrar, por decirlo así, en la cabeza de nuestros empleados y de alguna manera quitarles esos miedos. Podemos hacer cosas externamente y aquí nos centramos en la parte de motivación extrínseca, podemos hacer cosas para ayudarles, pero esa parte más de motivación intrínseca, esa es propia de cada una y ahí pues no vamos a poder intervenir, pero sí podemos trabajar esa parte extrínseca para precisamente ayudar a que esa persona, bueno, pues cambie un poco o pueda incrementar sus niveles de motivación intrínseca. ¿Cómo podemos desarrollar una estrategia? ¿Vale? Pues como os decía, una vez que ya tenemos definido cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro objetivo, llega el momento de desarrollar la estrategia y no al revés, no es primero la estrategia y después el objetivo. Primero definimos el objetivo porque si, por ejemplo, mi objetivo es acompañar, tendré que desarrollar una serie de acciones o de estrategia orientadas, enfocadas a acompañar. Si no, pues me puedo encontrar con que estoy haciendo cosas y como os decía antes, algunas tendrán resultados y otras pues muy posiblemente no van a tener resultados. Algunas ideas muy sencillas con respecto al tema de la motivación. Hay un principio que se llama el principio KISS, que tiene que ver
con el keep it simple, stupid, es decir, mantenerlo sencillo. De verdad, os lo digo, no es el momento de enredarnos con acciones especialmente complejas. Es el momento de hacer las cosas sencillas y hay muchas cosas que podemos hacer sencillas y muy efectivas. No porque las hagamos más complejas vamos a tener mejores resultados, ni muchísimo menos. Tenemos que pensar en simplificar, pero a su vez que lo que simplifiquemos, que lo que hagamos sea efectivo, pero no compliquemos mucho más estas estrategias, estas acciones que hagamos, ¿vale? Luego vamos a hablar de una serie de acciones. Y yo eso también lo denomino volver a los básicos. Como profesionales de recursos humanos necesitamos, en cierta manera, volver a todos esos aspectos básicos, volver a cuál es la esencia de nuestra función. Y como os decía antes, el hecho de que desarrollemos estrategias más complejas no quiere decir que vayamos a tener mejores resultados. Menos es más, ¿vale? Vale, entonces vamos a ver ya qué posibles pasos podríamos dar en base a ese desarrollo de la estrategia. Primero, a mí me parece fundamental preguntar qué es lo que necesitan. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente cuando desarrollamos, y esto es una tendencia que solemos hacer bastante la gente de recursos humanos, cuando nos ponemos a idear estrategias y acciones para las personas, cometemos muchas veces el mismo error y es que no les preguntamos. Y entonces cuando empezamos a desarrollar nos damos cuenta de que eso no está funcionando o no está dando los resultados que nosotros esperábamos, de repente es cuando decimos, bueno, pues vamos a ver por qué no da los resultados. Y ahí es cuando preguntamos. Y entonces a veces nos llevamos la sorpresa de que preguntamos y la gente nos dice, no, es que a mí esto pues no me interesa. Por ejemplo, esto es algo que nosotras vemos mucho pues en las organizaciones, por ejemplo, pues cuando desarrollas tu propuesta de valor al empleado, te pones a elaborar la propuesta de valor al empleado y al final estableces o identificas aquello que tú como empresa consideras que es más relevante. Pero ahora bien, ¿en realidad estás pensando en las personas? ¿Estás pensando en las personas de tu equipo? ¿O estás pensando desde la perspectiva de empresa aquello que tú crees que le va a gustar a tu equipo? Pues no, tenemos que empezar primero preguntando. Y no hace falta que hagamos cosas, ya os digo, muy elaboradas. Pero necesitamos saber qué es lo que necesitan los equipos, porque si no vamos a ir dando palos de ciego o nos vamos a equivocar, ¿vale? Y como os decía, ¿habéis preguntado a vuestros equipos cómo están? No es simplemente, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un correíto, sino un poquito, vamos a ir un poquito más allá, ¿vale? Es decir, tenemos que evitar presuponer o anticipar cómo creéis que están y tenemos que ir a preguntarles directamente, oye, ¿cómo te encuentras en estos momentos? Y que hablen, que nos den información. Pues posiblemente si tienes una plantilla muy grande, pues hacerlo uno a uno te va a resultar muy complicado, pero luego vamos a ver cómo hay herramientas, que para eso tenemos la tecnología, cómo hay herramientas sencillas que nos pueden ayudar en esta labor, pero es fundamental preguntarle a la gente, preguntarle cómo se encuentra, cómo están y qué es lo que necesitan de nosotros. Como os digo, hay cosas que podremos hacer y hay otras que no, pero centrémonos en aquellas que podemos hacer y sobre todo identifiquemos cuáles son sus miedos, qué es aquello que les preocupa, que les ronda la cabeza, para poder tenerlo identificado y poder ver en qué momento, porque que no podamos hacer algo ahora, no quiere decir que lo podamos hacer más adelante. De ahí que sea tan importante tenerlo identificado, ¿vale? ¿Qué podemos utilizar? Por ejemplo, hay una herramienta muy sencillita que son las Employee Pulse Surveys. ¿Qué son? ¿Vale? Pues me imagino que muchos de vosotros conoceréis y porque las habréis utilizado las típicas encuestas de clima laboral que hacemos pues, por lo general una vez al año para evaluar o para identificar cuál es el clima de la empresa. Bueno, pues de lo que se trata es de esta misma idea, de esas encuestas de clima, pues que a veces se hacen una vez cada año o una vez cada X tiempo, hacerlas mucho más sencillas, mucho más cortas, pero con más frecuencia en el tiempo. Con lo cual eso nos permite
obtener mucha más información. Y eso nos permite estar constantemente poniendo el termómetro, lo que os decía antes de vamos a ir poniendo el termómetro. Un Employee Pulse Survey es como ir poniendo el termómetro de forma constante. ¿Para qué? Pues para ver, para identificar si en un momento dado pues le sube la fiebre, ¿vale? Al enfermo o se nos está constipando demasiado. Pues eso lo que nos permite precisamente es esto. El objetivo es que podamos tener información de forma recurrente y estas encuestas tienen que diferenciarse bastante de las tradicionales encuestas de clima. Tenéis mucha más información en la red, yo os he traído algunas ideas para este tipo de encuestas, pero si queréis profundizar, hay muchísima información en la red sobre cómo hacer este tipo de encuestas. Fijaros, ¿cómo debería ser una Pulse Survey? Pues básicamente muy corta y simple, ¿vale? Anónima, por supuesto. Parece algo evidente, las encuestas de clima por lo general no, vamos, siempre deberían ser anónimas para que los resultados puedan ser válidos. Es importante también que los resultados que obtengamos de estas encuestas cortas los podamos compartir precisamente para poder decirle a la gente, transmitirle la idea, bueno, pues de transparencia, de comunicación. Luego hablaremos de comunicación, que también es importante. Como consecuencia de estas Pulse Surveys, lo ideal, lo recomendable es que podamos poner en marcha acciones. Es decir, no se trata simplemente de preguntar y que luego nuestra gente no vea nada, porque claro, va a llegar un momento en que va a dejar de responder a estas encuestas. Con lo cual, si de ahí recabamos información relevante, pongamos en marcha acciones nuevas. Y la última fase, digamos, bueno, el último aspecto sería enviarla con frecuencia. ¿Con qué frecuencia? Pues todo depende de cómo sea de larga, pero como os digo, como la idea es que sea bastante larga, pues a lo mejor ahora, no lo sé, por el hecho de que el tema del confinamiento pues se está produciendo cada 15 días o cada 15 días se están dando prórrogas, pues a lo mejor conviene hacerla cada 15 días o conviene hacerla, o quizás dentro de un tiempo conviene hacerla dentro de un mes. Es decir, tampoco se trata de hacer una cada semana, porque entonces podemos cansar en exceso a la gente, pero si lo hacemos sencillo, que además sea algo amigable, que a la persona no le cueste, tener en cuenta que se haga un diseño responsive, que se pueda contestar desde el móvil, o sea, buscad todo lo que facilite que la persona lo pueda contestar de una manera sencilla. Eso va a invitar a la persona que realmente, y sobre todo porque va a transmitir la idea de mi empresa realmente tiene interés por saber cómo me encuentro. Pero claro, yo como empleado, como trabajador, te voy a dedicar un tiempo a responder a tu encuesta. Lo voy a hacer una vez, lo voy a hacer dos, pero a la tercera que no vea que tú no has hecho nada con esa información, posiblemente ya no te responda a la siguiente. Con lo cual, ojo, que no se trata simplemente de lanzar encuestas sin más, sino que la gente tiene que ver algo, tiene que ver que efectivamente esa información que ellos están compartiendo se está cristalizando en algo, ¿vale? El segundo paso, reducir la incertidumbre. Y esta es la parte más difícil de todas, porque en realidad hay una parte que depende de nosotros y hay otra que no depende de nosotros. Los factores externos son los que son y con eso no podemos intervenir. Tenemos que intervenir en la parte de factores internos, en aquello que como empresa está a nuestro alcance, está en nuestra mano. El entorno, la parte exterior es la que es y por decirlo de alguna manera esas son las cartas que nos han tocado. Y nos han tocado a todos las mismas cartas y con eso tenemos que jugar. Lo que cambia es lo que cada uno de nosotros a nivel interno puede hacer con esas cartas. Y eso es lo que marca la diferencia en estos momentos entre una empresa y otra, ¿vale? Lo que estamos haciendo con esas cartas que nos han tocado a todos, ¿vale? Cuando ya conocemos cuáles son los miedos, los obstáculos o las dificultades del equipo, de lo que se trata es de buscar la manera de reducirlo o minimizarlo. Como os digo, no vamos a poder eliminarlo por completo, pero por lo menos que tratemos de reducirlo. Ojo, ya os lo decía antes, ¿vale? Muy posiblemente hay cosas que no van a estar en nuestras manos, pero incluso en aquellas cosas que no están en nuestras manos, nosotros no podemos decidir pues cuándo se va a reactivar la economía, no podemos
decidir cuándo se va a levantar el confinamiento. Hay muchas cosas que no podemos definir, que dependen de personas externas y ajenas a nosotros, pero hay otras que sí. Entonces, donde nos tenemos que centrar es en esa parte, precisamente para que nuestra gente, para que nuestros equipos vean que efectivamente hay una labor activa por las empresas, por las organizaciones, ¿vale? Y algo súper importante es comunicar. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente en estos momentos, mantener muy abiertos todos los canales de comunicación. No solamente tenerlos muy abiertos, sino además generar nuevos canales de comunicación. Si normalmente nuestros canales de comunicación eran dos, por ejemplo, el email y a lo mejor un portal del empleado o algo parecido, es el momento en el que tenemos que incrementarlos. Tenemos que ver nuevas maneras de precisamente de incrementar la comunicación, porque ahora mismo lo que las personas necesitan es información y comunicación por parte de las empresas. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo hay tantísima incertidumbre que la única manera en la que podemos ir minimizando un poco esa incertidumbre es con información. Seamos transparentes y ágiles con la información. Pensad en diferentes maneras de hacer llegar la información. Sed creativos, probad cosas dentro de, evidentemente, todos los límites de seguridad y de confidencialidad de los datos que podemos utilizar. Pero empezad a pensar en nuevas maneras. No os quedéis solamente en las típicas. Y además también pensad en que lo que es toda la comunicación cara a cara la tenemos muy limitada. A cara me refiero presencial, ¿vale? Nos tenemos que ir a herramientas que sean digitales, porque es la manera en la que podemos interactuar en estos momentos. Por ejemplo, algunas herramientas para llegar a los equipos. Pues por supuesto tenemos el email, pero el email llega un momento donde se van acumulando y podemos también colapsar el email y justamente que haya mucha información que se pierda, con lo cual quizás el email no es la manera más adecuada para favorecer ese canal de comunicación. Podemos optar, o si tenemos una red social corporativa, o podemos en un momento dado, pues si a lo mejor lleváis durante un tiempo dándole vueltas a la posibilidad de cambiar la manera de comunicación, pues a lo mejor es el momento de plantear la implantación de una red social corporativa. Por ejemplo, utilizar algo tan sencillo como un vídeo grabado. Pues en un momento dado, pues a lo mejor podemos optar por grabar un vídeo y enviarlo. Como os digo, son ideas que hay que explorar y que hay que poner en marcha. Llamadas en streaming también, es decir, que podamos ponernos las caras y que podamos, y que no sean simplemente a lo mejor una llamada de trabajo, sino que a lo mejor pues sustituir esas reuniones que anteriormente las hacíamos presenciales, pues sustituir esas reuniones de trabajo, esas reuniones en las que simplemente pues eran 10 minutos que nos reuníamos por las mañanas, donde un poco comentábamos cómo están avanzando los proyectos. Bueno, pues buscad esas otras maneras. El teléfono, por ejemplo, Sodexo precisamente ha apostado por el tema del teléfono para minimizar las dudas, la incertidumbre de los empleados, y lo que ha hecho precisamente es habilitar 6 líneas de teléfono para resolver todas las dudas de las personas pues que se las ha incluido en un ERTE. Bueno, pues podría ser otra manera, evidentemente eso implica un volumen de trabajo importante, pero bueno, son formas en las que cada empresa ha decidido abrir canales. Chat, ¿vale? Por ejemplo, igual que hay chats para clientes, ¿por qué no uno para los equipos? ¿Por qué no utilizar ese tipo de herramientas? Como os digo, sed creativos, buscad alternativas, buscar maneras. Acciones. ¿Qué tipo de acciones podemos hacer para mejorar la motivación? Las acciones las vamos a dividir, igual que hablábamos antes, de esa segmentación en 3 grupos, pues las acciones también, porque en función al propósito que queramos conseguir tendremos que hacer unas u otras. No hagáis las mismas para todos los colectivos, sobre todo si tenéis grandes diferencias en vuestra plantilla. Gente que está en un ERTE, gente que está en un ERTE a tiempo completo, a tiempo parcial, gente que está teletrabajando, gente que está yendo a un centro de trabajo de forma física. Es decir, pensad en diferentes acciones y siempre teniendo muy a la vista, cuál es vuestro propósito, cuál es vuestro objetivo.
reconocer el trabajo bien hecho. En muchas de los estudios de clima que Marina y yo hemos llevado a cabo en empresas, nos llama muchísimo la atención que se suele repetir con mucha frecuencia algo que la gente demanda, y es falta de reconocimiento. No os podéis ni hacer idea. Y es algo que no cuesta dinero, es algo que evidentemente habrá gente que lo haga mejor, habrá gente que lo haga peor, pero es algo que la gente valora muchísimo. Y una de las principales quejas de muchos de los empleados es: no me siento reconocido. Pues imaginad esa situación cuando estamos teletrabajando, cuando estás en tu casa o cuando a lo mejor tienes muy limitado el contacto físico porque no puedes coincidir con nadie, porque a lo mejor estás trabajando en turnos y estáis organizados en turnos precisamente para no coincidir con otras personas. Pues en ese caso, toda la parte de reconocimiento pues queda en el olvido, ¿no? Pues recuperémoslo. Por ejemplo, las Kudo Cards, ¿vale? Es una herramienta que se utiliza en Agile y que permite precisamente, incluso de forma anónima, pues darle reconocimiento a una persona. Pero es más, o sea, las tenemos, lo que son las cards, las tarjetas, las tenemos físicas, pero también hay modelos ya digitales. Fijaros, si accedéis a esta página web, podéis hacer podéis enviar una Kudo Card, un reconocimiento a una persona, y esto se envía de manera completamente digital. Las Kudo Cards también las tenéis disponibles en LinkedIn, ya que LinkedIn también ha apostado por esa parte de reconocimiento de manera visible, pero si no queréis utilizar LinkedIn, pues tenéis otro tipo de herramientas. Pero como os digo, es uno de los elementos motivacionales más potentes y más en estos momentos, porque claro, imaginad con las situaciones con las que a lo mejor se están encontrando la gente a la hora de trabajar, que luego pues que no haya ni siquiera un reconocimiento. Formación. La formación en estos momentos también es un elemento motivacional bastante importante. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, imaginad pues, que tenéis a un grupo de personas que habéis tenido que incluirlos en un ERTE, pero evidentemente vuestra intención es que esas personas, acabada la situación, puedan volver a reincorporarse. Pues puede ser el momento de que ellos sientan que están siendo valorados por la empresa, por ejemplo, ofreciéndoles formación durante ese tiempo, que pueden formarse en su casa. Y esto es algo que, como os digo, bueno, pues cuando estamos metidos en la vorágine del día a día, pues a veces nos suele costar encontrar el momento de desconectar para esa parte de formación, pero en estos momentos ya no tenemos esa parte, con lo cual aprovechémoslo. Fomentad la comunicación bidireccional y de forma transparente, es decir, tratad de que esa comunicación fluya, como os decía antes, de que haya canales, ¿vale? Para nuevos canales, para que la gente sienta que puede contactar con vosotros, que puede plantearle sus dudas o que puede trasladar los miedos, y es más, y pedirle vosotros, adelantaos y pedirle esa información. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? O sea, ¿qué podríamos hacer ahora? ¿Vale? ¿Cómo podemos reducir la incertidumbre? Invitadles a participar, que den su opinión, que sientan que forman parte de la estrategia o del rumbo que va a tomar la empresa. Y aquí os cuento un ejemplo muy reciente por parte del CEO de Telefónica, ¿vale? José María Payate, que precisamente lo que ha hecho ha sido preguntar a todos los equipos. Les ha hecho 3 preguntas a todos, ¿vale? Esto creo que aparece publicado en el periódico Expansión. Yo lo he visto esta mañana, puede ser que se haya publicado hoy o ayer, ¿vale? ¿Qué compañía queremos ser cuando pase esta crisis? ¿Qué cosas debemos cambiar? ¿Y qué hemos aprendido? Estas son las preguntas que ha hecho. Vosotros podéis podéis plantear todas las cuestiones que os parezcan más relevantes, ¿vale? Pero os he traído este ejemplo porque me parecía bastante interesante. Implicar a los equipos es una forma de motivar y de mejorar el compromiso con la organización. Ahora bien, tenéis que también tener en cuenta que es algo que debe ser continuo. Es decir, si no les preguntáis nunca y de repente ahora empezáis a preguntarles, ¿vale? Y además, pues esa forma de esas preguntas que le hacemos, pues luego no compartimos con ellos los resultados o no tenemos en cuenta su opinión, pues como os digo, lo harán una vez, pero muy posible no lo harán 2. Es decir, esto
no es algo solamente para este momento, sino son ya estrategias para que empiecen a formar parte de nuestro ADN o de nuestra cultura de empresa. No podemos pretender que nos respondan o que nos den respuestas genuinas solo cuando a nosotros nos interese. O sea, esto es algo que, como os digo, tiene que formar parte ya de nuestra cultura, ¿vale? De nuestra empresa. Si optáis por desarrollar esta estrategia, esto que os he comentado, tened en cuenta lo siguiente: valorad cada aportación que os hagan. Recordad que es importante dar algo antes de pedir y no hay opciones buenas o malas por sí mismos. Es decir, estamos en un punto en el que, aunque si le pedimos a nuestros equipos que nos den ideas, pues a lo mejor es el momento de aceptar o de darle vueltas a esas ideas un poco disruptivas o extrañas. ¿Por qué? Porque en realidad ninguno sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos meses, ni tampoco sabemos cómo va a evolucionar o, por ejemplo, cómo están evolucionando los hábitos de consumo. Fijaros con qué velocidad se está produciendo que en el mes que llevamos confinados se había detectado que uno de los hábitos de consumo de la gente al principio, y os acordaréis porque llamó mucho la atención, es que la gente compraba muchísimo papel higiénico. Pues 15 días después se volvió a analizar cómo habían cambiado los hábitos de consumo y lo que se detectó es que el papel higiénico ya no era tan necesario, supongo que porque debemos de tener muchísimo en casa, y en cambio, bueno, pues un producto que aparentemente, bueno, pues no es nada del otro mundo, no se encuentra en casi ningún supermercado, como es la levadura. ¿Por qué? Pues porque después de esos primeros 15 días, pues la gente ha empezado a cambiar sus hábitos y entonces pues han empezado a hacer pan, han empezado a hacer bizcochos, se ha incrementado el consumo de otro tipo de productos que en los primeros 15 días pues prácticamente ni les habíamos hecho caso. Entonces, ahora mismo nos estamos encontrando con que los hábitos de consumo están cambiando a una velocidad de vértigo, con lo cual no podemos en realidad aventurar qué es lo que va a pasar. Hay que estar muy, muy atentos, hay que saber leer muy bien cuáles son las tendencias que se están produciendo. Bueno, y con esto acabo. Quedo un poco a vuestra disposición para dudas, preguntas que os puedan surgir. Marina, cuando quieras. Sí, ya tenemos dos de David Asensio en este caso. Lo que pregunta en primer lugar es qué importancia ves a la creatividad y a la motivación en estos momentos. Pues muchísima, porque de hecho cuando yo hablo de buscar ideas nuevas a la hora de motivar, precisamente de lo que estoy hablando es de ser creativos. O sea, de lo que se trata es de poner en marcha incluso ideas locas, ideas que en otro momento no les habríamos dado cabida. Y es que ahora es el momento. Lo que pasa que, claro, aquí también hay una dificultad y es que cuando trabajas en una empresa donde la creatividad no se ha valorado, pedirle a la gente creatividad es difícil. O sea, eso es algo que tienes que trabajártelo todos los días. Ojo, eso no quiere decir que no puedas empezar a trabajarlo a partir de ahora, pero no te extrañe que a partir que las primeras veces cuando tú le pidas a la gente ideas creativas, la gente te conteste con cosas como muy estándares. ¿Por qué? Pues porque no podemos pretender que la gente empiece a ser creativa de la noche a la mañana. Esto es algo que también se entrena. Pero sí, por supuesto, es crucial, es fundamental la creatividad. De hecho, en el anterior webinar que hablamos del tema de las habilidades, una de las cosas que comentamos precisamente es el poder plantear, una de las habilidades más relevantes precisamente es la capacidad de resolver problemas o cuestiones complejas de una manera muy diferente. O sea, es que no podemos seguir utilizando y aplicando los estándares de antes. Los estándares de antes sirven para lo de antes, pero no sirven para lo de ahora. Si la situación ha cambiado, tenemos que cambiar nuestros estándares. Gracias, David. Y la segunda cuestión que planteaba David es que cómo ves el liderazgo en remoto y la motivación. Entiendo que se refiere al liderazgo y la motivación ahora que trabajamos desde casa. Pues lo cierto es que no lo veo. No lo veo en el sentido de que por lo general pensamos en el liderazgo, pues, donde cuando hay una interacción entre dos personas, pero una interacción
física o presencial. Entonces, no estamos preparados para liderazgo en remoto, pero precisamente es cuando más falta hace. O sea, de la misma manera que hemos tenido que adaptar muchas cuestiones a la parte remota, esta es una de ellas. Y claro que se puede liderar en remoto, por supuesto, pero liderar en remoto no es ni más ni menos que, de alguna manera, seguir aquellas cuestiones que son básicas en temas de liderazgo, como puede ser empatía, comunicación, desarrollo de personas, gestión de equipos, pero todo ello llevártelo hacia esa parte en remoto y utilizar todas las herramientas que hay, pero no estamos para nada preparados para un tema de liderazgo en remoto. No lo creo yo en estos momentos. También es verdad que llevamos un mes en esta situación y bueno, pues vamos todo lo rápido que podemos, pero no estamos precisamente en ese punto. Eso nos va a llevar más. Rocío Fernández pregunta cómo intervenir con los trabajadores que se encuentran en situación de ERTE justo ahora, teniendo en cuenta que están desvinculados de la empresa tanto laboralmente como por la no asistencia presencial a las instalaciones de la compañía. Y te dice también si podrías poner, si conoces el caso de algún ejemplo real de cómo lo estén llevando a cabo. A Yo ver, creo que es más complicado porque al final eso se lleva de forma interna. claro, sí. A ver, aquí es fundamental dos cosas. Lo primero es que el empleado sienta o perciba que no está fuera de la empresa. O sea, eso para empezar. El hecho de que una persona está en un ERTE, sobre todo pues con la fórmula que se han creado para estas situaciones, estamos hablando de que esa persona se reincorporará. Con lo cual, lo primero es que la persona sienta que no está fuera, porque la realidad es que no está fuera. Esa persona tendrá que volver en algún momento. Con lo cual, hay que seguir manteniendo el vínculo, hay que seguir manteniendo esa especie como de cordón umbilical con la persona. ¿Para qué? Pues para que sienta que, bueno, pues estás fuera y entonces yo no, digamos que no voy a atenderte. La persona tiene que sentir que le estamos acompañando. ¿Cómo? Pues desde cuestiones como comunicación, como os digo, el poder preguntarles cómo están, el poder desarrollar algún tipo de estrategia que nos permita mantenernos en contacto, incluso, ¿por qué no?, poder ofrecerles la posibilidad de que puedan hacer formación. Es decir, de lo que se trata es de que el empleado sienta que les estamos acompañando. Básicamente eso. En este sentido también Mauri por el chat decía que un ERTE es una cuestión administrativa, pero sigue perteneciendo al equipo de colaboradores. Claro. Y José Sánchez apuntaba que hay personas que están trabajando en tareas esenciales, cómo motivar a estas personas, dado que Recursos Humanos en estos momentos está trabajando en remoto y en base a qué competencias debemos preocuparnos en desarrollar para los jefes que están en la línea. Vamos a ver. Pues con la gente que está trabajando físicamente, igual. O sea, lo que hay que hacer es mantener los canales abiertos. Es decir, sobre todo, quizás ahí preocuparnos más por esa parte de que es el miedo que ellos más pueden tener, pero como os digo, aquí de lo que se trata es de preguntarles a ellos, ¿vale? Yo deduzco que uno de sus miedos puede ser el tema del contagio, pero a lo mejor esos no son sus miedos. O sea, lo que tenemos que hacer es dejar de presuponer y preguntarles. Entonces, en ese caso, pues tenéis las Pulse Surveys, pero también lo podéis hacer a través de un Google Forms, por ejemplo, que es completamente anónimo y lo podéis enviar y entonces le podéis plantear una serie de preguntas. Pero de lo que se trata es de que esa gente que está trabajando, aunque vosotros estéis, la gente de recursos humanos esté teletrabajando en remoto, de lo que se trata es de que ellos perciban de que tienen un canal al cual pueden acudir y en el cual pues, pueden ver resueltas sus dudas, sus peticiones, lo que sea. Pero como os digo, básicamente es preguntarle a la gente y a partir de ahí, una vez que tengáis identificados sus miedos, sus dudas, sus dificultades, su lo que sea, desarrollar estrategias. Y creo que habían dos preguntas en una, ¿no? Más que pregunta era un apunte reforzando lo que estabas Vale. a la pregunta anterior. Vale. Verónica sí pregunta que si determinados equipos en una empresa ya no estaban muy sólidos antes de todo esto, bien por su líder o por fricciones acumuladas, ¿qué debería hacer ese líder para recuperar eso en estos momentos?
cuando ese líder ya trabajaba con un equipo muy cohesionado. ¿Te refieres a eso, Verónica? No, que no estaba cohesionado. Ah, que no estaba cohesionado, vale. Entonces, claro, si no estaba antes, pues ahora estamos rizando el rizo. Es que es muy difícil. Claro, a ver, aquí volvemos a lo de siempre. Es que no podemos pretender que esta situación, hacer cosas que antes no hemos conseguido. Si antes tu equipo no estaba cohesionado, ahora ¿puedes hacer cosas? Sí, claro que las puedes hacer, pero va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque te falta esa parte de interacción. O sea, es que fijaros qué importante es toda la parte de cultura. ¿Por qué? Porque cuando tú has trabajado muy bien toda esa parte de cultura, cuando llegan a este tipo de situaciones, lo único que tienes que hacer son ajustes y reforzarlo. Pero claro, ahora mismo en esta situación, ponte a cohesionar equipos. No es fácil, pero básicamente si tienes que... Tampoco es el mejor momento para hacerlo. Claro, claro, pero básicamente ahora mismo, si tienes que empezar por ahí con un equipo que no está cohesionado, trabaja la comunicación. La comunicación y pregúntales, pídeles información para ver cómo se encuentran, cómo se sienten y acompáñales. Alma Fernández pregunta si tienes alguna experiencia en implementar acciones de motivación a bajo costo, entendiendo que nuestra realidad es de recursos financieros limitados. Al final es un poco lo que estabas diciendo. El trabajar la comunicación es gratis. Todas las opciones que os hemos planteado son con un coste bajísimo. Incluso las Pulse Service las podéis hacer con un Google Forms. No tenéis ni que invertir en una herramienta. O sea, lo podéis hacer. Recordad el principio que os he dicho antes de KISS. Mantenedlo sencillo. Sencillo. Y eso no significa que tengáis que gastaros un dineral, porque ahora mismo no hay dinero. Pero que el hecho de que no haya recursos económicos que no sea un obstáculo para poner en marcha cosas. Aunque no haya recursos económicos, se pueden hacer cosas con un coste muy pequeñito, muy pequeñito. Andrés nos cuenta que hay quienes recomiendan realizar en remoto reuniones a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde para que se sientan controlados de cara, por ejemplo, a aumentar la productividad comercial, ya que los empleados no se relajen planificando el día primero y evaluando después. Y lo que te pregunta en ese sentido es si crees que esto afecta positivamente a la motivación del equipo, hablando ya de trabajadores maduros y adultos preparados. A ver, aquí yo creo que te has contestado a ti mismo, Andrés, porque has utilizado una palabra que para mí es clave y es controlar. Claro, es que si tu cultura es la de control, tenemos que pensar que trabajamos con adultos, no trabajamos con niños de patio de colegio. Entonces, si todas tus estrategias van enfocadas a controlar, ¿qué esperas obtener a cambio? Es que eso es el antimotivación por antonomasia. Todas las acciones que vayan orientadas a controlar van a producir el efecto contrario y ahora más todavía. Además, si los empleados saben que la reunión es una primera y a última hora y se quieren escaquear, se pueden escaquear a media mañana. Exacto. Y además, claro, y más en trabajando en remoto, donde en realidad, claro, es que tened en cuenta que en esta situación tiene que haber un clima de confianza. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en teleremoto y yo, entre comillas, puedo hacer lo que yo quiera. Pero claro, aquí volvemos otra vez al debate de no es lo mismo trabajar una serie de horas que trabajar para ofrecer una serie de resultados. Cuando tú te limitas o tu cultura de la empresa está orientada a cubrir horas, pues la persona lo único que va a hacer es cubrir horas, pero cuando la cultura de la empresa está orientada a obtener una serie de resultados, dándole la libertad y la confianza que la persona necesita para llegar a esos resultados, ahí la totalmente diferencia diferente. claro, la diferencia es grande. Verónica pregunta en el tema de formaciones si deberíamos también preguntar a los equipos sus necesidades de formación para que realmente les motive esa dedicación extra o si debería ser esto dirigido por la empresa según las brechas que tenga identificadas en cada equipo. Una mezcla, una mezcla. La elaboración de los planes de formación de las empresas tienen, por un lado,
que comprender la identificación de necesidades, porque claro, vamos a suponer que a mí la gente me diga, pues es que a mí lo que me apetece es hacer un curso de edición de vídeo, ¿vale? Me parece muy bien. ¿Tú trabajas con eso? No, pero es que me encantaría hacerlo. Ya, bueno. Claro, ahí hay que jugar con dos cosas. Por un lado, que tú tengas identificado cuáles son esas necesidades de desarrollo que tienen las personas en base, por ejemplo, a competencias, y por otro lado, que puedas dejar un espacio donde, si en un momento dado puedes ofertar un pequeño catálogo de acciones formativas, llamémoslo así, donde la persona pues, que le apetezca formarse el no sé qué, que no tiene nada que ver con su puesto de trabajo, lo haga. Pero tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Es decir, ni podemos dejar a que la persona lo elija al 100%, ni tiene que ser una imposición por parte de la empresa. Ahí tiene que haber un mix. Y Mauri, por ahora es la última pregunta, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión más, es el momento de plantearla. Te pregunta cómo tratar al colaborador terrorista, ese que siempre está dinamitando las buenas relaciones, que siempre está sumamente crítico con todo lo que se hace para con los colaboradores. Creo que todos conocemos a más de uno. Sí, bueno, ese nos lo vamos a encontrar tanto en esta situación como en otra, porque ese está ahí, ¿vale? Con esta persona básicamente de lo que se trata es de un poco quizás tener una relación un poco más o tener una conversación con él un poco más estrecha y un poco preguntarle, bueno, pues no te digo que qué es lo que le pasa, pero un poco tratar de averiguar cuáles son sus motivaciones para hacer eso. Yo soy de la opinión que salvo que tengas, no sé, algo que te motive, por lo general ese tipo de conductas o de comportamientos suelen estar incentivados, pues a lo mejor pues porque la persona se siente especialmente desmotivada, porque a lo mejor hay un tema de falta de reconocimiento, porque no se siente a gusto en su puesto de trabajo, porque a lo mejor le gustaría hacer unas tareas que no está haciendo, con lo cual al final yo lo gestionaría de la misma manera que lo puedes gestionar cuando, bueno, pues, cuando no tenemos esta situación. Fundamentalmente sentarme con él y un poco tratar de averiguar qué es lo que le pasa. No hay mucho más. Aún así, por mucho que hay personas que eligen no estar motivadas, hay personas que eligen, bueno, pues dinamitar las relaciones y evidentemente de lo que se trata es de identificar si se puede hacer algo con esas personas, es decir, si realmente vemos que puede haber algún tipo de cambio de conducta por su parte o si es algo muy intrínseco a él. Si es algo muy intrínseco a él, ya os digo. Dice Mauri que él lo ha elegido, en el caso Claro, de este colaborador. claro, ya os digo que no vais a poder cambiarlo. O sea, entonces al final tiene que ser una decisión. Si además tampoco acompaña el que los resultados o el desempeño de esa persona sea bueno, pues también valorar si efectivamente es una persona que debería estar en el equipo. No lo sé. No sé si tenéis alguna pregunta más. De momento no. ¿Nada? Pues nada más, por mi parte, daros las gracias por vuestro tiempo, por acompañarnos una vez más y bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, bueno, pues ya sabéis dónde encontrarnos en redes sociales y nada más, muchísimas gracias por vuestro tiempo.